Eres Dios, Señor de la creación, Rey de mi corazón. Te doy todo el honor, el perdón en tu sangre, mi Jesús, por el precio de la cruz, para mi redención. Oh, Jesús, 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 Jesús. Eres Dios, Señor de la creación, Rey de mi corazón. Te doy todo el honor, el perdón en tu sangre, mi Jesús, por el precio de la cruz, para mi redención. Oh, Jesús, 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 Jesús. Si eres el agua que sacia mi ser, tuya es la gloria, tuyo es el poder. No hay nadie que se compare a ti. Eres hoy. Tú eres quien sana toda enfermedad. Tú eres quien vence la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti. Eres hoy. Tú eres el agua que sacia mi sed. Tuya es la gloria, tuyo es el poder. No hay nadie que se compare a ti. Eres hoy. Tú eres quien sana toda enfermedad. Tú eres quien vence la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti. Eres hoy. Jesús, 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 Jesús. En tu presencia lanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando esta oración,
Haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe en tiniebla, brilla gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres. Cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla gloria. Oh, 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 oh. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe en tiniebla, brilla gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla gloria. Oh, 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 oh,
ser, por eso correré, por siempre correré hacia ti, Señor. ¿A dónde más iré? Por siempre correré. Por siempre correré. Canta una vez más. Tu gracia es, tu gracia es la fuente de mi libertad. Solo tu amor me cautivo, tu voz me llama, ven, 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 tu voz me llama, ven, 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 correré, por siempre correré hacia ti, Señor. Tuyo es mi ser, por eso correré, por siempre correré hacia ti, Señor. ¿A dónde más iré? Por eso correré, por siempre correré hacia ti, Señor. ¿A dónde más iré? Por siempre correré. Por siempre correré. Tu voz me llama, ven, ven, ven. 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 Correré, por siempre correré
a ti yo correré. Paz de Cristo, hermanos, en este día estamos delante de la presencia de Dios. Le damos gracias en este día una vez más, porque Dios ha sido bueno con nosotros, y le damos gracias por todo lo que Él ha estado haciendo con nosotros. Gracias porque nos ha librado de tantas cosas que hemos estado pasando, y le damos las gracias a Dios una vez más por permitirnos predicar la palabra por medio de todos los medios que es posible, y pues nos ha estado tocando experimentar una etapa diferente. Pero les pedimos, hermanos, que sigan adelante. Y yo sé que esto es temporal, y les damos las gracias por las oraciones que han estado haciendo unos por otros, y les pedimos, hermanos, que sigan firmes en el camino de Dios. Y en este día traigo una palabra que es algo diferente a lo que hemos estado hablando, y es algo que nos va a ayudar para seguir adelante, y es algo que nos va a ayudar para poder analizar nuestra vida espiritual, dónde estamos parados, qué es lo que necesitamos arreglar. Y les pido que por favor tengamos reverencia a la palabra de Dios, y junte a sus hijos ahí donde está sentado, haga lo que tiene que hacer y ponga atención. Es importante que nos sentemos a ver lo que el Señor, lo que nos quiere decir. No porque no estamos en la iglesia quiere decir que vamos a estar distraídos y no vamos a saber lo que la palabra de Dios dice. Y en este día quiero que por favor abran sus Biblias a Mateo capítulo 25, verso 1 al 13. Vamos a estar leyendo ahí la palabra de Dios. Y es algo muy interesante. Posiblemente ustedes han escuchado esta historia, pero yo creo que esta historia es muy importante y es adecuada para estos tiempos en que estamos viviendo. Así es de que vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Mateo 25, verso 1 al 13, dice de la siguiente manera: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus manos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús y vamos a darle gracias a Dios en este momento. Padre, te damos gracias en tu nombre glorioso, Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo, Señor, estamos delante de tu presencia. Te ruego, Padre, que esta palabra que vamos a hablar pueda ser de ayuda, Padre eterno, a tus hijos, a todos los que estamos, Señor, ahí encerrados en nuestras casas. Señor, te ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú obres en el corazón de cada uno de ellos y que esta palabra, Señor, que vamos a hablar no sea otra palabra solamente de balde, Padre Santo. Te ruego que tú entres a sus hogares, que tú entres ahí donde están, Señor, y que tu palabra haga el efecto que tiene que hacer.
Te lo pido, Padre, que esa palabra se encarne en nuestras vidas y que podamos tomar en seriedad, Padre, todo lo que estamos pasando, los momentos que estamos pasando, Padre. Te ruego en el nombre de Cristo que tú hables en el nombre de Jesús. A ti sea la honra, la gloria, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias, Señor Santo. A ti sea la honra para siempre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Vamos a hablar en esta tarde de un tema muy interesante. Y como les mencioné hace unos momentos, yo sé que ustedes han escuchado ya esta parábola, porque es una parábola la que está hablando el Señor Jesucristo. Y se les está hablando a sus apóstoles por medio del apóstol, por medio de Mateo. Y nos está diciendo la palabra de Dios, nos habla de una historia donde hay 10 mujeres, 10 vírgenes. Y curiosamente tenemos en la historia que en los tiempos antiguos, hermanos, las personas cuando se iban a casar, ellos tenían algo muy particular que no se ve hoy en día. La historia nos habla y nos cuenta de que en aquel entonces, cuando un novio iba a pedir a su novia o se iba a casar con su novia, dice la historia que el novio iba y pedía a la novia. Y cuando el novio pedía a la novia, firmaban un contrato separado. Y ahí por medio de ese contrato se estaban dando el compromiso de que se iban a casar. Y después de que se firmaba ese contrato, dice la historia que el novio no se casaba al instante con la novia, sino que dice la historia que cuando hacían el pacto, cuando se firmaba algo o se dejaba algo para compromiso, el hombre, dice la historia, que se iba por un año. Y después de un año, el hombre se iba a preparar una casa para la mujer que iba a ser su esposa. Y cuando la historia nos habla de esto, nos está hablando de 10 mujeres, de 10 vírgenes. Y el Señor Jesús toma esta escena y la está llevando a los tiempos cuando una persona se iba a casar. Y dice la historia que cuando el hombre se iba por un año, la novia tenía personas que eran acompañantes de la novia. Podían ser amigas de ella, podían ser personas íntimas de ella. Y dice la historia que esas mujeres tenían que ser de confianza. Y cuando mientras la novia estaba en su casa, preparándose para cuando regresara el novio, dice la historia que estas mujeres estaban fuera de la casa de la novia. Y dice la historia que estas mujeres estaban velando para cuando el novio regresara, ellas podían correr a la novia y le daban las noticias que allí venía el novio. Y esto es muy importante, quiero que capten atención en esto, porque si esas mujeres se quedaban dormidas y el novio llegaba, la novia no se iba a dar cuenta cuando el novio iba a llegar a su casa. Entonces, si tomamos en cuenta esta escena, el Señor nos da una parábola y nos está hablando de 10 vírgenes. Pero siguiendo con la historia, con la tradición, cuando el hombre se iba a preparar un lugar. ¿No se les hace curioso esto? Que el Señor nos dice, voy pues a preparar lugar para cuando yo venga y los tomare, ustedes estén conmigo una vez más. Y esta escena que nos está dando la historia es algo semejante. Porque si las vírgenes se quedaban dormidas, las vírgenes tomaban un rol muy importante en la vida de la novia, en la vida del novio. Y dice la historia que cuando el hombre se iba a trabajar fuerte para regresar a casarse. Pero no solamente es eso, tenemos la historia de los vestidos de los novios, de la mujer.
Dice la historia que el hombre, después de que regresaba, se empezaba a preparar y empezaba a agarrar la vestimenta. Y si era un campesino, ese hombre tomaba lo mejor que podía de los ahorros que tenía para vestirse como un rey. ¿Y quién es nuestro rey? Es el Señor Jesucristo. Y dice la historia que el hombre, con todos sus preparativos, se vestía de una vestimenta especial. Sus sandalias tenían que ser adornadas con una tela muy lujosa. Y si el hombre, hermanos, era rico, podía hacer todo eso. Pero dice la historia que cuando el hombre no tenía lo suficiente dinero, tomaba algo del monte y tomaba flores que fueran flores frescas para hacer su corona, porque no tenía dinero para ponerse una corona de oro. Entonces el hombre tenía que ir al campo y buscar flores para hacer su corona, porque tenía que estar presentado. Pero la historia sigue diciendo que la novia era algo, hermanos, exagerado, porque la novia tenía que llevar en ella su mejor vestido. Y dice la historia que tenía que tener sus mejores joyas, tenía que estar adornada, su rostro tenía que ser un rostro brillante, tenía que ser un rostro que representaba la ocasión que estaba pasando. Entonces, si la novia tenía que ataviarse, dice la historia, que la novia duraba días y días y días para que ella pudiera arreglar su vestido y pudiera arreglar su semblante, porque tenía que estar alegre, tenía que estar preparada y tenía que estar dispuesta como toda una novia. Entonces, cuando dice la historia que cuando la mujer ya tenía todos sus preparativos, estaba ansiosa de que se llegara ese día. ¿Por qué? Porque era un día especial para ella. Era un día especial donde todo el mundo, todo el pueblo donde ella vivía, iba a escuchar que el novio ya había llegado y que ella estaba preparada para encontrar al novio. Por eso es importante que miremos la historia, porque la mujer tenía que tener tiempo suficiente para que ella pudiera arreglar su vestido, sus sandalias, su corona y todo lo que ella necesitaba para recibir al novio. Por eso no nos cabe, hermanos, la duda de que el año que el hombre se iba era todo el tiempo que la mujer necesitaba para arreglar todo lo que tenía que arreglar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí hay un juego, miren. El hombre se va a arreglar la casa para cuando llegue el día de la boda. Pero mientras él se va, la mujer se queda ataviándose en sus vestidos, en su corona, en sus joyas. Y dice la historia que si la mujer, porque esto es interesante, porque todas las joyas que usaba una novia era porque ella tenía una descendencia que era rica. Pero en el caso de las mujeres que no tenían una descendencia rica, no podían usar las joyas de sus antepasados. Entonces, ¿qué hacía la mujer? Iba y pedía prestado a las amistades para poder arreglarse lo mejor que ella podía. Pero miren la historia, nos dice que estas mujeres se ataviaban. Y Jesús toma esa historia para decirnos en la palabra de Dios, por una parábola, nos está diciendo algo que es muy importante y que hoy la iglesia necesita reflexionar sobre ese tema. Cuando el novio llegaba a la casa de la novia, ya para ese entonces la novia ya estaba preparada con su vestido, ya estaba preparada con su corona, ya estaba preparada con sus sandalias. El novio ya había llegado y el novio estaba vestido
para las bodas que iban a celebrar. Pero había algo importante. El novio iba y tomaba a la novia. Y la tomaba y la boda no era en la casa de la novia. El novio iba y tomaba a la novia y se la llevaba de regreso a la casa a donde iban a vivir. Y ahí era donde se celebraba la boda. Pero tenemos algo importante, que dice la historia que mientras el hombre iba y tomaba a la mujer que iba a ser su esposa, mientras regresaban a la boda que era su boda, dice la historia que los que no pudieron ir a la casa de la novia, esto es muy importante, pongan atención en esto, porque los que iban a la casa de la novia, los invitados, empezaban la procesión de la casa de la novia hacia el recorrido para llegar a la casa que el novio había preparado. Entonces, ¿qué pasa con esto? En esos tiempos no había luz en las calles, todo era oscuro. Entonces, todos los que habían salido de la casa de la novia tenían que llevar una lámpara o una antorcha para alumbrar el camino mientras llegaban a la casa del novio. Cada uno de los que iban en esa procesión llevaban su lámpara encendida. Era muy importante eso. Los que no pudieron ir a la casa de la novia para celebrar allí, podían añadirse durante el camino. Pero había una condición, que usted tuviera una lámpara o que usted tuviera una antorcha para que usted pudiera añadirse a todos los que iban en la procesión. Pero si usted no tenía una lámpara y no tenía una antorcha, no podía añadirse al grupo que iba caminando rumbo a la casa del novio a celebrar la fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Usted se tenía que quedar porque usted no calificaba para acompañar a los novios. Esto es importante, tenemos que poner atención en esto, porque tenemos aquí la historia que el Señor Jesucristo nos está dando, hermanos, una parábola y nos dice que había 10 vírgenes. Otra Biblia dice, y había 10 muchachas, esperando que regresara el novio, esperando que regresara el prometido. Y esto es importante porque estamos viviendo en los tiempos donde todo mundo es cristiano. Usted está en una iglesia y usted está caminando con la iglesia, pero tenemos la parábola en este día que nos está diciendo que las 10 vírgenes estaban esperando al novio. Y nos dice la palabra de Dios que las 10 vírgenes estaban caminando juntas. Ponga atención en esto. Las 10 vírgenes estaban caminando juntas. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra del Señor que las 10 se durmieron. ¿Y esto qué quiere decir? Porque si las 10 se durmieron, mire lo que pasa ahí. Las 10 se durmieron y a medianoche, cuando gritaron, se oyó un grito y dicen, ahí viene el novio. Y la palabra de Dios dice claramente que las 10 se levantaron. Las 10 se levantaron. Y en este día estamos viviendo en tiempos donde la iglesia camina con la iglesia. O sea, la iglesia somos todos los que nos reunimos en un edificio. Pero dentro de esa iglesia puede ser que estén los escogidos de Dios. Porque podemos caminar en un grupo. Podemos caminar juntos. Podemos todos estar esperando al novio. Pero aquí la importancia es, ¿cuál es tu condición? Y estamos, hermanos, en los tiempos
donde el Señor Jesucristo nos está diciendo como iglesia, iglesia, si no estás preparada, aquí te vas a quedar, porque tu lámpara tiene que estar encendida para que sigas la procesión hacia las bodas del Cordero. Y no podemos estar, hermanos, en este tiempo desperdiciando nuestra vida en cosas que no edifican, en cosas que al Señor no le agradan. No podemos estar jugando con el pecado y estar dentro de la iglesia. Si tu lámpara no tiene aceite, quiero informarte en esta mañana que te vas a quedar, porque si no tienes el suficiente aceite, no vas a poder llegar a las bodas del Cordero. Y hoy es el día, hoy es el tiempo de que empecemos a examinar nuestra vida, que empecemos a examinar nuestro interior, cómo está nuestra reserva de aceite. Porque si nosotros no estamos preparados, si no hay una condición espiritual que nos mantenga conectados en el camino del Señor, nos vamos a ir del camino. No vamos a saber qué hacer porque el Señor ya se tardó. Acuérdate, la historia que estábamos mirando hace unos momentos dice que el novio se fue, pero solamente era por un año. Pero él sabía que tenía un compromiso con una mujer, que había firmado un pacto y que durante un año él iba a trabajar para preparar el lugar, pero tenía que regresar. El Señor Jesucristo nos dice claramente en su palabra que Él se va a ir, pero va a regresar una vez más. ¿Cuándo va a ser? No sé cuándo va a ser. Pero el Señor nos dice, su venida es una cosa que es real. Y la iglesia tiene que vivir el día de hoy como si su maestro, como si su esposo va a llegar a tomarla para llevársela a las bodas del Cordero. Quiero preguntarte en este día, ¿cómo está tu lámpara? ¿Qué tanto aceite tiene tu lámpara? ¿Está vacía? ¿No tiene aceite? ¿Cómo está tu lámpara? Y es muy importante que en los días en que estemos viviendo, estemos conectados con el Señor y estamos, hermanos, echándole aceite a nuestra lámpara. Hoy en este tiempo, nuestra lámpara tiene que estar rebosando de aceite. Porque estamos viviendo en los días de la profecía de que el Señor va a regresar por su iglesia. Y quiero decirte en este día, tú no debes de estar jugando con las cosas de Dios. Hoy es el tiempo, es real. El tiempo es real. Y Jesús nos está diciendo, hijo, acércate a mí, arregla tu vida, compón tu vida, porque yo regreso pronto. Y las señales están mirando y la palabra nos está diciendo que Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si tu vestido no está listo, si tus sandalias no están listas, si no tienes una corona para recibir al Señor, si tus vestimentas de bodas no están listas, te vas a quedar. Es hasta por demás que estemos diciendo que nos congregamos en una iglesia. Eso no va a ser suficiente. Ocupamos mirar la condición espiritual en la que estamos viviendo. Porque hoy es el día. Pero la palabra de Dios dice que la condición que aquellas mujeres, miren lo interesante de esta parábola. Las 10 vírgenes se durmieron. Entonces quiere decir que aún hasta los más espirituales en la iglesia se van a dormir. Los débiles, los que no tienen aceite, con más razón. Algo en común que tienen estas 10 vírgenes es que las 10 se duermen.
Otra cosa que tienen en común es que las 10 despiertan. Las 10 despertaron. Pero ¿qué pasa? Aquí está la diferencia. ¿En qué condición estaban las 10? Cuando se trató de accionar, cuando se trató de ir a encontrar al novio. La palabra de Dios dice que las 10 empezaron, hermanos, a caminar para recibir al novio. Pero la diferencia está en que 5 de ellas eran sensatas y tenían suficiente reserva de aceite. Y las otras 5, dice la palabra de Dios, que no tenían reserva. Apenas estaban caminando. ¿No se le hace esto raro? Usted se imagina en ocasiones cómo llegamos a la iglesia. Apenitas llegamos a la iglesia. Apenitas estamos sirviendo al Señor. Apenitas estamos haciendo las cosas de Dios. Apenitas, siempre estamos apenitas. Nunca tenemos una reserva que nos permita caminar la segunda milla. Y ahí está el problema, hermanos, cuando el Señor venga y nos llame. Y la diferencia de las 5 sensatas es que ellas tenían suficiente aceite para caminar y encontrarse con el novio. Pero dice la palabra del Señor que 5 de ellas no tenían reserva. Y aquí está algo importante. Dice la palabra del Señor que las 5 insensatas le dijeron a las otras 5, danos de tu aceite para que no nos falte. Era importante que estuvieran encendidas. Era importante que ellas tuvieran algo en ellas que las pudiera alumbrar. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros como iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Y si nosotros somos la luz del mundo, quiere decir entonces que nuestras lámparas siempre tienen que tener aceite para que nosotros podamos alumbrar a los que están en tinieblas. Pero ¿qué pasa? Las 5 que no tenían aceite no podían hacer nada ni por ellas mismas. ¿Cómo iban a alumbrar a otras si ni ellas mismas tenían aceite para ellas? Y dice la palabra del Señor que aquellas mujeres, cuando empezaron a avanzar, dice que ellas empezaron a gozarse, las 5 que tenían aceite. Y esto es algo, es un tipo, hermanos, del Espíritu Santo, porque las 5 que tenían aceite se podían gozar, podían adorar, podían festejar que el esposo, que el novio ya había llegado y podían irse con él para festejar las bodas del Cordero. Había algo que celebrar. Pero dice la historia, dice la parábola, que las 5 que no tenían aceite fueron a comprar aceite. Y mientras ellas fueron a comprar aceite, dice la palabra de Dios que el novio se fue. Y cuando empezaron a tomar, hermanos, la decisión, porque ya tenían aceite, nos está hablando, hermanos, que empezaron a seguir la procesión. Y cuando llegaron a las bodas que se estaban celebrando, empezaron a tocar la puerta y dijeron, ¡hey, ya estamos listas! Y el Señor les dice, no las conozco. ¿Quién son ustedes? Somos las 5 vírgenes que estábamos allá cuando nos encontraste a las 10. No las conozco. Mientras ellas fueron a comprar aceite, y esto que nos está hablando la palabra de Dios. Aquí nos está hablando acerca de una preparación. Porque dice la historia que ellas fueron a comprar aceite. En otras palabras, se fueron a preparar para entrar a las bodas. Entonces Dios nos está diciendo, tú no debes de ser una virgen insensata.
Tú debes de tener siempre tu lámpara lista, porque dice la palabra del Señor que va a gritar a alguien. Puede ser a medianoche, puede ser a mediodía, pero una cosa sí estamos seguros, que el Señor va a regresar. Y cuando se oiga ese grito, cuando se oiga que el novio está aquí, tú tienes que estar preparada. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te dio toda una vida para prepararte, para que tus vestidos estén listos, para que tu vestimenta esté lista. Y si tu vestimenta hoy en este día no está lista, ¿qué te falta ponerle a la vestimenta? Posiblemente puedes tener una vestimenta que esté planchada, pero si tu vestimenta tiene una arruga, ¿y de qué está hablando eso? Está hablando acerca de una vida íntima, de lo que tú tienes dentro del corazón. Porque puedes tener el vestido planchado, pero puedes tener algo en contra de una persona y eso no te deja avanzar. ¿Por qué? Porque lo que tienes dentro de ti es algo que tienes que arreglar para que tu vestimenta esté perfectamente lista para recibir al novio. Entonces, en este momento, quiero decirte algo, de que tú no puedes estar jugando con las cosas de Dios, porque si el Señor viene ahora, si el Señor viene cuando tú estés dormido, cuando tú estés dormida, ¿qué pasa si tú no estás listo? La palabra de Dios dice que habrá el toque de la final trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si tú no estás listo, posiblemente no escuches ni la trompeta. Porque tus oídos espirituales están enfocados en otra cosa que no es el reino de los cielos. Y posiblemente hemos estado tanto tiempo en la iglesia que ya ni crees que el Señor va a regresar con nosotros, por nosotros. Y estás viviendo una vida que no le agrada al Señor. Por supuesto. Y una vida que está vacía del Espíritu Santo. Y hoy, en este día, tenemos que regresar a los caminos. El Señor en este día solamente nos quiere regresar a que tengamos un encuentro, una intimidad con Él. ¿Para qué? Para llenar nuestra lámpara de aceite. En el libro de los Cantares tenemos la historia donde el Señor está tocando la puerta y nadie le abre. Pero dice la historia que el Señor se cansa de tocar la puerta. Y cuando la persona que sale de adentro le abre la puerta, el Señor ya no está ahí. Y la mujer cuando abre la puerta y no ve al Señor que está ahí, se va corriendo por todas las calles desesperada, gritando, porque quiere saber, alguien ha visto a mi Señor, que me tocó la puerta y no le abrí. Es lo mismo, hermanos, que pasa hoy en día. El Señor está tocando la puerta de tu corazón, pero tú estás tan aturdido por las cosas que están pasando que no tienes tiempo de escuchar que el Señor está tocando tu puerta. Y el Señor siempre está tocando nuestra puerta, pero no lo dejamos entrar, porque no queremos que Él vea la suciedad que hay dentro de nuestro corazón. Por eso, hermanos, el salmista decía con mucha razón, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo esto, hermanos, tenemos que despertar. Iglesia, la palabra de Dios es fiel y verdadera. No es un libro de cuentos. No es un libro para que tú te duermas. No es un libro para que tú lo uses de cabecera.
porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios se está cumpliendo. Y todavía las escrituras que estamos mirando en la palabra de Dios se están cumpliendo. Y si no estamos listos, si no miramos lo que el Señor nos está hablando, es tiempo de que le pongamos atención. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere que arreglemos de nuestra vida? Porque hoy es el tiempo. Hoy es el día de llenar nuestra lámpara. Hoy es el día que tengamos una relación íntima con Dios, porque es a través de esa relación que nosotros podemos llenarnos de ese aceite. Hoy es el día. Entonces, si el Señor nos manda a que nos preparemos, porque Él va a regresar, porque Él está próximo, solamente está a un paso de regresar. Imagínate, si aquellas personas se ataviaban tanto por una boda que iba a durar, bueno, algunos dicen que duraba 30 días, otras duraban 7 días, porque es una celebración. Imagínate, cuánto más las bodas del Cordero, donde vamos a estar con el Señor por una eternidad. No habrá llanto, no habrá dolor. Ya no vamos a tener que preocuparnos por enfermedad. No vamos a tener que preocuparnos por el virus. Nada nos va a dañar. No deberíamos nosotros como iglesia estar nosotros ataviándonos, preparándonos, limpiando nuestra vestimenta, arreglando nuestros zapatos, que nuestros zapatos estén limpios, que no tengan una mancha, que estén perfectamente boleados. ¿No valdrá la pena hacer el esfuerzo de buscar las cosas espirituales? Mucha gente hoy en día creyeron en el Señor, por muchos años le sirvieron a Dios, pero se enfadaron de la religión, porque alguien me dañó, porque alguien me hirió, porque alguien esto, porque alguien otro. Podemos tener mil excusas. Y llegó un día que esas personas que fueron lavadas con la sangre de Cristo decidieron irse de la casa del Padre y decidieron vivir su vida cuidando chiqueros, comiendo de lo que comían los puercos. Y tenemos la historia que esas personas no creyeron en la venida del Señor. El Señor se va a tardar. Ya tienen años diciendo que el Señor viene y nunca ha llegado. ¿Y qué pasa con esas personas que fueron lavadas con la sangre de Cristo, que creyeron en el Evangelio, que caminaron en el Evangelio, presentaron a sus hijos en la iglesia, vivieron en la iglesia, hablaron en otras lenguas? ¿Qué pasa con esas personas? No creyeron en la venida de Dios. Y hoy en este tiempo tenemos mucha gente que se fue de los caminos de Dios. Pero ¿sabes qué? Tú hoy en este día tienes la oportunidad. Dios te ha dado toda una vida para prepararte. Y tenemos que creer en que la palabra de Dios es palabra verdadera, que fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el mismo Dios. Y esa misma palabra inspirada por Dios, soplada por Dios, nos está diciendo: iglesia, yo vengo pronto. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu vida? Algo interesante sobre el aceite. Cuando el aceite falta en una lámpara y la lámpara se apaga, o simplemente usted tiene una fogata afuera,
Cuando esa fogata se apaga, que ya no tiene lumbre, ¿qué es lo que pasa? Pura humadera avienta. Es lo mismo con las lámparas. Cuando usted no tiene aceite, lo único que vamos a despedir nosotros es pura humadera. Pero el Señor nos manda a nosotros que alumbremos. Que alumbremos. Que estemos listos, que estemos preparados. Y hoy es el tiempo donde nuestra lumbre debe de estar más alumbrando, y no solamente para estar recibiendo al Señor Jesucristo, sino para tomar la parte que tomaban las convidadas de la novia en los tiempos antiguos, y estar velando para cuando el Señor venga, decirle a la gente: el Señor viene. El Señor viene, y que cuando escuchemos ese grito de que el novio viene, podemos estar alertas. Hoy es el día de que te prepares. No es mañana, hoy es el día. Tenemos que estar preparados, porque el Señor está por venir, Él está a las puertas. Te invito en este día a que pensemos. Vuelve a leer la historia, porque la palabra de Dios dice claramente que cuando el novio venía, si no estabas preparada, te vas a quedar. Y esto es importante, porque la palabra de Dios nos dice que la salvación es individual. Yo no te puedo dar el Espíritu Santo. Yo no te puedo dar aceite. Por eso tenemos ahí la historia. Que las mujeres, las 5 que eran prudentes, no pudieron darle aceite a las otras. Yo te puedo animar. Yo te puedo exhortar. Yo te puedo decir qué hagas. Pero yo no te puedo dar aceite. Porque la salvación depende de cada uno individualmente. Tú no vas a ser salvo porque yo voy a ser salvo. Tus hijos no van a ser salvos porque tú eres salva o tú eres salvo. La salvación es individual y cada uno va a pagar por sus pecados individualmente. Entonces tú no puedes culpar a nadie de decir: yo no tengo aceite o yo no estoy avivado por el problema de aquella persona. No. Es tiempo que tomes responsabilidad de tus acciones y te pongas a pensar de que tu vida tiene que dar respuesta, tiene que dar cuenta delante de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor, por medio del profeta, decía: he aquí el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Es palabra de Dios. Entonces no culpes a nadie porque estás desanimado o porque estás desanimada. Si estás desanimado, es porque tu lámpara no tiene aceite. Hoy es el día. Empieza a llenarte de aceite. Hoy es el día que el Señor quiere que tú le busques a Él, porque Él es el que tiene el aceite, no somos nosotros. Nosotros solamente somos lámparas. Y cuando tú te conectas a esa corriente, cuando tú te conectas a esa fuente, quedas lleno de aceite y puedes alumbrar. Puedes tener una casa alumbrada. Si no tienes aceite, hoy es el día que necesitas empezar a buscar de las cosas de Dios. El Señor quiere que nos empecemos a humillar. Y en este día quiero invitarte, ahí donde estás, entra a tu corazón. No a tu mente, entra a tu corazón.
y examínate qué tanto aceite tienes. Y una forma de examinarnos qué tanto aceite tenemos es el termómetro para saber lo espiritual de una persona. ¿Sabes qué es? Es la lengua. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué palabras salen de tu boca? Porque la palabra de Dios dice claramente, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú eres una persona quejumbrosa, que siempre te estás quejando por las cosas de la iglesia, no te gusta nada de lo que pasa en la iglesia, eso está identificándote qué tanto aceite tienes. Porque una persona espiritual no puede ser una persona egoísta, no puede ser una persona quejumbrosa, porque una persona espiritual, cuando hay algo espiritual dentro de esa persona, lo que sale de esa persona es adoración, es alabanza, es ánimo para las personas que están desanimadas, porque eso es lo espiritual. Entonces no podemos confundir las cosas. ¿Eres espiritual o eres carnal? ¿Tienes aceite o estás vacío? No hay un intermedio. Entonces en esta tarde, en esta mañana, quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y examínate por unos momentos. Examínate en esta mañana. Oh Señor, en tu nombre bendito, Padre Santo, estoy delante de tu presencia como autoridad, Señor Santo, de este pueblo, Padre eterno. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que cada hogar que está mirando esta palabra, que cada hogar, Señor, que está conectado en este día, en el nombre de Cristo Jesús te ruego, Padre, que tú, Señor, empieces a trabajar con cada uno de ellos, que empieces a redarguir nuestras mentes, nuestros corazones, para que estemos listos, para que cuando tú suene la trompeta, podamos estar listos, podamos estar preparados. Y ahí en esa casa, Padre, donde tú puedes entrar, quizás yo no puedo llegar en este día, Padre, pero tu Espíritu puede entrar. Empieza, Señor, a examinar el corazón. Empieza, Padre, a examinar la mente y todo lo que no te agrada de nosotros, todo lo que no te agrada de tu iglesia. En este día, Padre, examínanos, escudriñanos, así como decía el salmista, si hay perversidad en nosotros, purifícanos, Padre eterno. Y límpianos para estar limpios, para estar preparados, porque no queremos quedarnos, Padre Santo, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te ruego, en el nombre de Cristo, Padre, que cada familia en este día se pueda conectar contigo y que pueda, Padre eterno, llenar su lámpara en este día. Lo proclamo en el nombre de Jesús. Bendigo cada familia, Padre Santo. Aquellos que están enfermos, Señor, los declaramos sanos para la honra y la gloria de tu nombre. Para aquellos que están desanimados, Señor, los proclamo, Señor, una vez más, libres de todo miedo, Padre Santo, para que sigamos adelante, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Señor Santo. Aquellos hogares que están pasando por dificultades diferentes, te ruego, Padre Santo, que tú bendigas esas familias y que hagamos la unidad perfecta para estar listos, Padre Santo. Y que no se cumpla la palabra en nosotros, que uno será dejado y el otro será llevado, Padre. Que los dos seamos tomados para estar juntos por una eternidad. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que aquellos que no tienen trabajo, tú abras puertas, Señor, y les des un trabajo donde ellos puedan brillar como lumbreras, Padre Santo. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, por la economía de esta iglesia, Padre Santo. En el nombre de Jesús quebrantamos, Señor,
toda atadura, toda cadena, Señor, que quiere opacar tu pueblo, Padre Santo. En el nombre de Jesús nos declaramos libres, Señor, de toda contaminación de los aires, Señor Santo. Y en el nombre de Jesús nos declaramos, Señor, una iglesia, Señor, que no va a ser, Señor, asustada por todo lo que estamos pasando. En el nombre de Jesús. Cubro, Señor, a todos aquellos que están trabajando en este día, Señor. Los cubremos, Señor, de todo lo que está pasando, Señor, de los aires contaminados. Proclamo que tu gloria, que tu poder y tu gracia está sobre tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Todo enfermo lo declaramos sano en este día, para la honra y la gloria de tu nombre, Padre Santo. Gracias te damos, Señor Jesús. Hermanos, Dios les bendiga, sigan adelante y no se olviden de una cosa, Dios está con nosotros. Gracias, Dios les bendiga.